Bueno, como muchos ya sabrán, el Atleti se movió muy bien en este mercado invernal y una de las piezas que incorporó, que creo que a la gran mayoría de culés nos llama muchísimo la atención y puede que hasta nos duele un poquito, es la figura de Lookman. Y no solo porque tuvo un debut casi perfecto, porque gol y asistencia en una eliminatoria directa contra el Betis de visitante, es un reto bastante complicado para tu primer partido. Y no solo se lució, sino que el Atleti goleó y pasaron a la siguiente ronda, que de hecho nos vamos a enfrentar contra ellos en la Copa del Rey. Entonces este video puede envejecer un poquito mal porque ya es justo el siguiente partido la próxima semana y puede que en unos días estemos mentándole su madre a Lookman, pero no creo y espero que no sea de esa manera. Confío mucho en los de Hansi y creo que, hablando un poco del nigeriano, es un fichajazo. O sea, creo que aquí Alemani, la directiva del Atlético, el Cholo, todos los que hayan estado involucrados en este movimiento, creo que se la sacaron, güey. O sea, se la sacaron porque Lookman es un perfil de jugador que creo que en su sistema les viene muy bien. Se nota que aporta cosas diferentes, se nota que es un jugador diferencial, pero sobre todo creo que el precio es una auténtica locura, güey. O sea, 35 millones por Lookman para mí es una ganga. Sé que su valor por su edad, creo que ya tiene como 28 años, está más o menos por ahí, pero yo creo que hace un par de temporaditas te pedían 60 y nada más porque tuvo ahí unos pedos con el Atalanta que no lo dejaban salir y que no estaba jugando y todos esos asuntos creo que también mermaron un poco su progresión, su dinámica y sobre todo su precio, ¿no? Al final eso terminó impactando en lo que puede ser el valor de mercado, pero creo que es un jugador que mínimo en condiciones normales debería estar en 50 millones, creo. Pero ese no es el asunto. El punto es que nos chingaron una opción o una posibilidad para el verano, ya que yo la veía ahí como una de las gangas, porque casi terminaba contrato, la Atalanta lo tenía que vender sí o sí, ya estaban muy peleados, entonces, por unos 20-25 millones podría haber sido una opción jugosa. Aunque se dice que el Barcelona lo descartó, que tuvo la oportunidad de ir por él y que no fue ni una ni dos, y que fueron varias veces que pasaron de Lookman y que no lo veían realmente como una pieza o que encajara o que fuera factible para nuestro Barcita, lo cual me sorprende porque creo que justo hace unos meses estábamos pidiendo un jugador polivalente que te pueda jugar en banda y que te pueda jugar como delantero y que sea este jugador número 12, 13, que no venga con la actitud, con la pretensión de ser un titular indiscutible, y creo que Lookman hubiera cumplido ese rol a la perfección porque además de ser un jugador con muchísima velocidad, muy bueno asociándose y con un golpeo letal, creo que además tiene algo de sacrificio. No es un Rafinha. Creo que no hay jugadores que se le comparen más que a lo mejor un Luchito Díaz, pero Lookman yo creo que dentro del esquema de Flick y con obviamente la dirección del alemán, creo que hubiera aportado tanto ofensiva como defensivamente, porque le hubiera tocado ponerse la camiseta y a trabajar, güey, a trabajar, y yo creo que tiene justamente las condiciones y las cualidades para hacerlo. Entonces a mí me gustaba mucho esa opción, y es cierto que dentro de la balanza, y creo que si al final pones todo en su justa medida, Rashford era la mejor opción, ya que era una cesión y no tenías que gastar el dinero en ese momento, pero era más o menos el precio. De hecho, Rashford tiene 28 años, güey. Creo que eso te dice mucho de que el tiempo está pasando bastante rápido. Yo todavía recuerdo cuando Rashford era un morrito, una joven promesa y que tenía un valor de 150 millones, ¿sabes? Cuando era una superestrella, ya es todo un adulto, güey. Ya casi está en la treintena, güey. Está cabrón cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero creo que los dos jugadores de la misma edad, con las condiciones que cada uno te puede aportar, yo me decantaba en su momento un poquito más por Lookman. A mí me gustaba más Lookman por una mera cuestión futbolística, que te ofrecía la posición de delantero un poquito más, yo lo veo un poquito más claro que Rashford, porque ya hemos visto, Rashford jugó un par de partidos de delantero y no, como que no cuajó, y como que a Hansi no le gustó. Entonces
ya lo empezó a mejor probar en otras posiciones, pero yo creo que Lookman sí te hubiera dado un rendimiento espectacular en tanto en banda izquierda como en la delantera. Entonces por eso yo me inclinaba un poquito más hacia Lookman. Y creo que ahorita, como demostró los primeros minutos en el Atlético, creo que no estábamos tan equivocados los culés que veíamos en él una opción para el primer equipo. Aunque realmente no me arrepiento, o sea, eso también hay que dejarlo claro. Rashford es un fichajazo, está rindiendo cada vez mejor. Creo que sus cifras siempre han sido buenas porque tiene mucho gol y en ese periodo en el que estuvo jugando mucho porque Rafinha estaba con problemas y que él estuvo hasta en algunos momentos cargando con la ofensiva del equipo. Creo que tiene y tuvo siempre buenas estadísticas, pero las sensaciones dentro del campo no eran las mejores, ¿sabes? No eran las mejores y creo que esa perspectiva de Rashford siempre estuvo condicionada por esa situación, ¿sabes? Porque ahorita ya veo que cada vez es más la gente que está a favor de su fichaje. Creo que el 70% de los culés, por lo menos así a bote pronto, yo diría que están de acuerdo o que les gustaría que el Barça terminara ejerciendo esa opción de compra. Pero realmente yo no lo tengo tan claro. Sobre todo por el tema del delantero. Eso ya lo hablaremos yo creo que en el siguiente video, porque ahí ya salió una información también interesante que me gustaría un poco profundizar. Pero creo que los 30 millones, 30, 35, sí sé que se va a negociar, pero yo creo que ya es un buen precio por Rashford. Yo creo que puede llegar a condicionar bastante lo que hagamos en otras posiciones y a lo mejor nuestra urgencia es más un delantero o 2-3 piezas que Hansi quiera para dar fondo de banquillo, rotación en otras posiciones. Entonces ya veremos. Ahorita todo está bien, yo creo que ahorita todo está bastante calmado con el tema Rashford. Ya veníamos un poquito de toda la información de Inglaterra de que Carrick lo quiere, esto y lo otro, pero ya el Barcelona como que está calmando las aguas porque al parecer sí la va a ejercer la opción de compra. Según la lógica es como, o por lo menos lo que la gran mayoría de medios de comunicación afines al Barça dicen es que ningún jugador por ese precio de ese nivel lo vas a sacar. Entonces que lo de Rashford prácticamente es una ganga, prácticamente es obligatorio. Y creo que por esa parte es muy cierto y yo estoy de acuerdo. Pero todavía hay unas cuestiones futbolísticas que no me terminan de encajar. A veces no lo veo muy bien en su asociación con Balde. Lo veo a veces un poco fuera de ritmo. A veces te da cosas diferentes. No sé. O en la definición, ahí sí tengo que ser muy sincero con Rashford. Esperaba un poquito más de gol para las jugadas tan claras que ha tenido. Ha fallado bastante. Y yo creo que a lo mejor también es cuestión de que tenga más ritmo y que tenga un poquito más de recorrido. Pero sí hay algunas jugadas que digo, Rashford, es que con tu calidad, cabrón, haces lo más difícil. Después me fallas una ahí enfrente del portero, carnal, ¿sabes? Entonces son muchas cosas y creo que dentro de todo, si te quieres poner un poco más cuantitativo, si ves sus números son brutales. O sea, tiene 33 partidos, 10 goles, 13 asistencias y en total ha jugado 1903 minutos, güey. O sea, el promedio entre aportación de gol y minutos jugados es muy bueno, güey. De verdad que es muy bueno. Ya va por las 23 contribuciones en 33 partidos, no siendo titular indiscutible, muchas veces entrando desde el banquillo y en otras muchas no completando los 90 minutos. Entonces, güey, son cifras brutales, güey. Por 30, 35 millones sería una ganga si no estuviéramos en el contexto que está en estos momentos el Barça. Pero creo que Rashford también te aporta muchísimas otras cosas, ¿sabes? Que no solamente goles y asistentes. Creo que en tiros libres, lo que es básicamente balón parado, pero sobre todo los tiros libres y los tiros de esquina, creo que es muy, pero muy bueno y te da mucho. No ha marcado algún gol de esta índole así súper importante, porque la otra vez creo que sí marcó, ¿no? Ya como el último de la goleada contra el Copenhague, pero en algún momento decisivo, que está en un partido muy apretado y que necesitamos a Rashford, creo que su última gran actuación en cuanto a aportaciones a gol, creo que fue contra el Newcastle, que fue de los primeros partidos, pero en los demás ha estado muy correcto. De hecho viene de jugar muy, pero muy bien. Yo creo que dio un muy buen primer tiempo y la ofensiva pasó mucho por sus pies en este partido que acabamos de jugar en la mañana. Sí, fue
fue justamente hoy. Aunque creo que ya son las 12, güey, pero me entiendes, güey. Fue hoy, güey, el último partido que jugamos contra el Mallorca y Rashford dio un muy buen partido. Pero es cierto que a mí sí me ha faltado un poquito de él en algunos momentos decisivos o que él cargue a veces con el peso de la ofensiva porque creo que tiene la calidad. Y es que Rashford apuntaba para hacer la competencia con Mbappé por esa próxima superestrella en el momento que los dos empezaron a irrupcionar, a irrumpir, perdón, en el fútbol, y creo que son más o menos de la edad, tuvieron más o menos una explosión muy jóvenes, entonces creo que iban como a la par, ¿sabes? E inclusive en momentos yo veía a Rashford mejor que Mbappé, güey, porque los que recuerdan ese Rashford OG, güey, era una pinche locura. Entonces, en algunos momentos Rashford estaba mejor que Mbappé y ahí iban muy parejo, pero ya como que Rashford y el United también no cooperó, se fue quedando y Rashford ya no pudo progresar al mismo nivel que Mbappé y pues ya Mbappé se fue a la verga, ¿no? Ya fue simplemente uno de los mejores jugadores de esta generación y que en muchos momentos ha sido el mejor jugador del mundo. Pero ahora con el fichaje del Atlético y haciendo un poco la comparativa de Lookman y Rashford, son jugadores muy similares en cuanto a valor, ¿sabes? O sea, creo que Rashford ahorita está tasado como en 40 millones y Lookman como en 35. Tienen la misma edad. Los dos juegan de extremo, pero también te pueden jugar más o menos de delantero. Entonces, ahí vas viendo, ya cada uno tendrá sus matices, ¿no? Pero sí eran perfiles muy similares, por lo cual yo creo que Lookman sí fue y siempre me quedará esa espinita de saber cómo le hubiera ido al Barça. Y más ahora en sus primeros minutos. A lo mejor estoy muy sesgado por el partido contra el Betis, pero literalmente en sus primeros minutos demostró todo lo que es Lookman y todo lo que yo esperaba o que me hubiera gustado que diera en el Barça. Entonces era como de verga, güey. Ese pinche Lookman es bueno, güey, ¿sabes? Desde que lo vi jugar, desde las primeras jugadas ya se notaba, güey, que le daba ese toque diferente al Atlético y estaba desmarcándose, haciendo muchas, pero muchas rupturas, güey. Estaba conduciendo, estaba definiendo, estaba intentando asistir, estaba driblando, güey, rapidísimo, güey, presionando. O sea, yo lo veía y decía, verga, güey. O sea, nos hubiera caído muy, muy bien este cabrón en el Barça. Pero ahorita, sinceramente, estoy feliz con Rashford. Sé que muchos ya piden su fichaje inminente en este verano y entiendo, estoy de acuerdo. En estos momentos estaría más inclinado al sí que al no, pero lo que realmente me genera algo de ruido y por lo cual no sé muy bien cuál será la mejor opción para el Barcelona es el tema de la delantera y de a lo mejor ese dinero, porque son 30-35 millones. Entonces imagínate si un fichaje te sale en 100, ya estás quitando casi un tercio del dinero que tienes para ese super fichaje top que va a ir a tu 11 titular, ¿sabes? Y cuando Rashford es más un jugador de rotación, jugador número 12, que esa posición evidentemente es muy importante y todos los equipos necesitan ese perfil de jugador, por lo menos los equipos top que compiten por todo, porque necesitas gestionar minutos, necesitas rotar, necesitas dar descanso a muchos jugadores, necesitas tener más alternativas, necesitas tener herramientas desde el fondo del banquillo para cambiar los partidos, para revolucionar encuentros. Entonces yo entiendo toda esa parte, pero en la situación financiera del club, yo creo que alguna sesión, o sea, ya si pudiéramos renovar otra sesión de Rashford ya sería una locura, pero el United no creo que lo vaya a permitir, pero alguna sesión, algún jugador baratito, low cost, como ya hemos hablado de un Bisiu, a lo mejor un Mika también puede ser, aunque ya está un poquito más alto, un Virgili si lo puedes recuperar por un precio más o menos accesible, ¿sabes? Que no se pasen de verga. O sea, alguna operación de esa índole creo que podría encajar más e intentar traer a un fichaje tipo Haaland, Julián, o si Flick pide a huevo un Bastoni, un Schlotterbeck, ¿sabes? Algún jugador que vaya a terminar siendo titular en el Barça, porque ya se dice que vamos a entrar por fin a la regla 1-1 este verano. Yo creo que el aporte también, siendo año de elecciones y que lo más probable, y ojalá el socio vote bien y Laporta siga otro periodo. Yo creo que también para intentar ilusionar al culé y un poco
mantener contento a Hansi, ¿sabes? Y dar un golpe sobre la mesa en el mercado e intentar recuperar algo de estatus a nivel fichajes. Creo que sí se buscará un delantero muy, con mucho caché, ¿sabes? A nivel europeo, que sea reconocido, que sea considerado top. Es que también hay un caso, mira, ahorita me estaba acordando, está el caso de Vlahovic, que puede ser que ahorita no sea el Vlahovic que nosotros recordábamos, pero suena que interesa mucho al Barça, sobre todo porque podría llegar gratis, pero sigue siendo un jugador muy bueno y muy interesante, que ya sabemos que Hansi casi todo lo que toca lo vuelve oro, güey, lo recupera o inclusive supera el prime que alguna vez tuvo, entonces tampoco descartaría esa opción. Así que todo va a depender de qué delantero llegue, qué es lo que se quiera hacer, qué es lo que pida Hansi, cómo lleguemos de presupuesto, si estamos en la regla 1-1, si logramos cerrar algún tipo de contrato millonario que le dé algo de inyección económica al club. O sea, va a depender de muchísimos factores para saber qué es lo que se va a terminar haciendo, y creo que a partir de ese momento ya podremos tomar una decisión con lo de Rashford, ¿no? Si al final se empieza a filtrar la información del Barça tiene solo 100 millones para este mercado, ok, veremos cómo se invierten ya, si quieres un Rashford, un Vlahovic gratis, algún defensa o algún lateral, lo que pida Hansi, por ahí algunos parches, no sé, todo depende de cuánto va a ser el presupuesto. Yo espero que esté en esa ronda de los esté rondando más bien esos 100 millones, ojalá. Lo veo complicado, la verdad, porque la situación financiera es la que es, pero creo y espero que Laporta pueda ahí hacer algunas maniobras, algunas triquiñuelas, y terminemos teniendo algo más de presupuesto para este mercado. Pero sin duda yo creo que el Atlético hizo un fichajazo con Lookman. Siempre me quedará esa espinita de saber, cómo le hubiera ido en el Barça como ese jugador 12, más o menos el rol que tiene Rashford, ¿no? Yo digo, ese pinche Lookman hubiera encajado también muy bien, pero sinceramente, ahorita con el inglés estoy muy feliz, muy satisfecho. Sé que puede dar más. Sé que, por ejemplo, el potencial de Rashford es mucho más alto que el de Lookman. Eso lo tengo claro. El problema es que ya no son dos morritos, ya no son dos jóvenes adolescentes, güey. Ya están grandecitos, güey. Ya tienen los huevos negros, güey. Ya son los adultos, güey. Entonces, me gustaría, güey, que Rashford llegara a su prime lo antes posible. Aunque ya hemos visto, ¿no? Unos casos en el fútbol que cada vez son más frecuentes, que llegan a ese prime a sus 30 bajos. Entonces, quién sabe si Rashford vaya a ser uno de ellos. Esperemos que por lo menos llegue su prime, aunque sea un año, pero un prime de Rashford creo que se lo debe a sí mismo y al fútbol, porque es un jugadorazo, tiene condiciones impresionantes que, de verdad, güey, los que siguen y los que ven todos los partidos del Barça, Rashford casi todos los partidos tiene opciones. Si él no se las crea con un disparo desde su casa, güey, en Manchester, güey, a veces tienen jugadas muy claras, güey, que dices, por favor, güey, un jugador de tu calidad las debería meter, güey, ¿sabes? O sea, creo que Rashford podría ser un poquito más letal, un poquito más eficaz, güey, y empezaría a dar los pasos correctos para ponerse en el peldaño que yo creo que se merece y que es de los mejores, los mejores jugadores del mundo. Yo creo que Rashford tiene la calidad, güey, para estar ahí, y ya veremos qué pasa. En verano habrá muchas decisiones que tomar, será interesante, creo que será un mercado muy, pero muy movido. Creo que es casi un hecho que habrá bastantes movimientos en el Barça, ya sea entradas, salidas, pero ahí se va a mover el avispero, y más si no logramos los objetivos de esta temporada, que yo creo que hasta ahora vamos muy bien, estamos compitiendo, que eso es lo que siempre hay que pedirle al equipo, estamos compitiendo, se están esforzando. La liga ya hemos visto, ¿no?, cómo nos la están intentando robar y harán todo lo posible para que no la ganemos. Lo mismo yo creo que puede pasar en la Copa del Rey, y en Champions ni se diga, ya vimos el año pasado. Entonces, mientras el equipo compita, lo den todo, yo creo que debemos de estar contentos, debemos defender a nuestro equipo y siempre estar del lado del Barcita, mientras veamos que los jugadores se están esforzando, lo están dando todo, mientras la directiva ves que está intentando trabajar hacia el lado muchísimo más correcto, fiel a nuestros valores, fiel a nuestra ética y moral, fiel a nuestros principios, fiel a nuestro ADN. Yo creo que no hay nada que reprochar, porque ya hemos visto todos los obstáculos que tenemos y con literalmente todo lo que tenemos que lidiar. Así que nada, hermanos, con todo y contra todos, esperemos que Rashford llegue ese super prime y que no nos tendremos, bueno, por lo menos yo, a nivel personal, que no nos quedemos
tan al pendiente de esa espinita de qué hubiera sido si hubiéramos fichado al pinche Lookman, güey.